Voy a hablar con alguna lentitud para facilitar la traducción, la interpretación simultánea para quienes no hablan español. Así que si parezco un poco lento, es deliberado y no es que necesariamente quiero ser moroso. Como ustedes saben, yo me voy a referir un poco, espero dejar algunas claves acerca de la importancia o el modo que el arte de Malevich, específicamente esta obra tan radical que es Victoria sobre el Sol, puede ser abordada desde una perspectiva musical y sobre todo, diría yo incluso, el modo en el que esta perspectiva musical queda trascendida o superada. Es decir, hasta qué punto Victoria sobre el Sol es la primera, quizás para mí, gran obra sin género y la primera obra transmedia. Ustedes saben, porque seguramente estuvieron en las charlas de ayer y probablemente vieron la reconstrucción que presentó acá Kiblitsky de Victoria sobre el Sol, que esta especie de ópera, la voy a llamar por ahora así, aunque más tarde voy a cambiarle el signo a esta definición, decía entonces que es una obra que se remonta a 1913. Cuando yo me puse a pensar en el caso de Victoria sobre el Sol, me detuve sobre todo en este año. El año de 1913 fue lo que podríamos llamar, con una frase latina, el annus mirabilis de los escándalos musicales, es decir, el año milagroso de los escándalos musicales. Fue el gran año de los escándalos. Piensen ustedes que el 31 de marzo de 1913, Arnold Schoenberg presentó en el Musikverein de Viena, una de las salas más prestigiosas del mundo y probablemente la sala con mejor acústica del mundo, un programa que incluía piezas del propio Schoenberg, unas piezas de Anton Webern y unas piezas de Alban Berg. Y se cerraba ese concierto, que no llegó a concluir, ahora les voy a contar por qué, con la interpretación del preludio de Tristan e Isolda de Wagner. Nunca se llegó al preludio, estaba al final, pero nunca se llegó a él. Cuando se estaban en la mitad de la interpretación de una de las piezas de Berg programadas, que eran unas pequeñas canciones sobre textos de un poeta vienés muy importante, Peter Altenberg, empezó una silbatina en el público, silbatina por un lado, risas por el otro, y Schoenberg, que dirigía ese concierto, decidió suspender la dirección y por lo tanto interrumpir la interpretación de la pieza hasta tanto el público se calmara. El público no se calmó, estaba el propio Mahler en el público, Gustav Mahler, que defendía a Schoenberg aún, según mi propia interpretación, sin comprender enteramente lo que estaba haciendo Schoenberg, o en todo caso, sin tener el coraje de asumir como propio ese salto al vacío que estaba dando Schoenberg. Y el concierto terminó a las trompadas. Ese concierto se llamó Skandalkoncert, es decir, el concierto del escándalo. ¿Por qué se produjo este escándalo? Bueno, porque era la primera vez que de manera abiertamente pública, en una sala prestigiosa, en una sala canónica, o por lo menos donde se suele o se solía interpretar música canónica, la paradoja de todo esto es que ahora uno va al Musikverein y por supuesto puede escuchar obras de Schoenberg, Berg y Webern, e incluso piezas posteriores aún más radicales que esas.
Lo que quería decirles es que lo que provocó este escándalo, una pequeña tormenta en una taza de té, dado que el Musikverein tampoco es un estadio de fútbol, fue que eran las primeras piezas enteramente atonales de la historia. Es decir, eran piezas que prescindían de la jerarquía que daba el sistema tonal. No voy a entrar en una disquisición muy precisa sobre esto, pero para decirlo en términos de Schoenberg, lo que se produjo acá fue una emancipación de la disonancia. Cuando ustedes, la disonancia fue siempre un elemento expresivo de la música. Lo que pasa es que esa disonancia siempre resolvía en una consonancia. Lo que pasó con Schoenberg es que esa disonancia no resolvió nunca más. Quedamos en la disonancia continua. Y esto es lo que provocó semejante reacción del público que en esa ruptura no veía más que caos y un discurso musical sin ninguna organización. Lo cual, por supuesto, es falso, porque si había una cabeza que organizaba de manera muy rigurosa su discurso musical, era la de Schoenberg. Es más, Schoenberg en el fondo y en la superficie, diría yo ahora, era un tradicionalista. Es decir, Schoenberg no hizo más que extraer de la tradición las conclusiones que esa tradición demandaba que fueran extraídas. La tonalidad había alcanzado un límite, Schoenberg advirtió ese límite histórico y dio el paso. El primer escándalo entonces, del 31 de marzo. 2 meses después, el 29 de mayo, en el Teatro de Champs-Élysées en París, se estrenó La consagración de la primavera de Stravinsky, que como ustedes sabrán, esta es una historia mucho más conocida que la de Schoenberg, también fue recibida con un gran escándalo. Un escándalo, como yo dije una vez, y algún amigo mío se burló, un escándalo mucho más chic que el de Schoenberg, que se produjo en una Viena que, aunque es una ciudad imperial, siempre tuvo algo muy provinciano. Este fue un escándalo, el de la consagración, que se produjo en el corazón de la ciudad más cosmopolita de Europa, y además a cargo del cosmopolita por excelencia, que era Igor Stravinsky. El caso fue un poco diferente, porque la consagración de la primavera fue silbada, fue defendida y rápidamente se impuso como una pieza crucial de la música del siglo XX. Hago una pequeña pausa. ¿Sigo? Les decía entonces que el escándalo de la consagración fue muy diferente y la música de Stravinsky era una música, digamos, que en muchos aspectos iba completamente a contramano de la música de Schoenberg. Digamos, para que se den una idea, no quiero entrar a abundar en un tema que da contexto al problema de Victoria sobre el Sol y de Malevich, pero que en el fondo es un antecedente. Mientras que el paradigma de Schoenberg era un paradigma básicamente expresivo, el paradigma de Stravinsky era un paradigma, si me permiten decirlo así, constructivo. Es decir, Stravinsky se pensaba no a sí mismo como un sujeto que debe volcar un sentimiento en la música, sino más bien como alguien que opera con bloques y construye objetos sonoros, por supuesto. De hecho, en un libro de Stravinsky muy importante, que se llama Poética musical, un libro muy posterior al estreno de la consagración de la primavera. Piensen que en la consagración de la primavera, como les decía, es de 1913 y la poética musical es de 1947. Son unas charlas que él dio en Harvard.
él dice que la música está imposibilitada de expresar cualquier cosa. Es decir, el escándalo de Stravinsky fue un escándalo de otro signo, un escándalo rítmico más que armónico. La gran renovación de Schoenberg y la gran radicalidad de Schoenberg en la emancipación de la disonancia tenía que ver con el parámetro de la armonía, mientras que en el caso de Stravinsky esa renovación pasa por el parámetro del ritmo. Debussy dio una buena definición de la consagración de la primavera. Dijo que era una obra salvaje con todo el confort de la vida moderna. Algo de eso había. Hacia fin del 2013, fíjense, de 1913, el 3 y el 5 de diciembre, en el Teatro Luna Park de San Petersburgo, se estrenó finalmente Victoria sobre el Sol. Como ustedes saben, Victoria sobre el Sol es una ópera, y ahora yo querría llamarla más bien antiópera, en 2 actos y un prólogo de Matyushin, Khrushchev, Chlevnikov y Malevich. ¿Qué diferencia el escándalo que también se produjo en Victoria sobre el Sol y el escándalo de Schoenberg y el escándalo de Stravinsky? Los escándalos de Schoenberg y Stravinsky fueron escándalos modernos, mientras que el escándalo de Victoria sobre el Sol fue un escándalo vanguardista. Esto quiere decir que estoy pensando la vanguardia en oposición al modernismo. Stravinsky y Schoenberg provocaron una pequeña revolución en el territorio musical. Malevich y sus amigos hicieron una catástrofe en el territorio entero del arte. Hay un libro de un musicólogo argentino que vive en París, que se llama Esteban Buch, que se llama Arnold Schoenberg o el nacimiento de la vanguardia musical. Ese título a mí siempre me pareció abusivo y en cierto modo equivocado. El libro, por lo demás, es realmente muy valioso. Precisamente porque en el caso de Schoenberg, lo que nosotros nos encontramos es una continuidad con la tradición, como dije al principio, mientras que en Victoria sobre el Sol lo que encontramos es, por el contrario, una ruptura radical con cualquier forma de tradición. La ilusión de Victoria sobre el Sol es darse a sí misma una tradición que consiste precisamente en la destrucción de toda forma de tradición. En cierto modo, Victoria sobre el Sol es la primera obra verdaderamente de arte total. Esto que en alemán Wagner llamó Gesamtkunstwerk y que él no llegó a realizar, encontró sin embargo una especie de avatar posterior y más tardío en la vanguardia. Digamos, es como si Wagner, este es un pequeño paréntesis que les hago, y les recomiendo mucho que lean un escrito de Boris Groys en un libro que sacó hace poco, Eterna Cadencia, la editorial de Eterna Cadencia, sobre cómo Wagner anticipó buena parte del arte contemporáneo, me refiero al arte en realidad de la segunda mitad del siglo XX.
Pero Wagner fue como Moisés, se quedó en la puerta de la tierra prometida. En cambio, en Victoria sobre el Sol entramos resueltamente en esa tierra prometida. Y por lo tanto, esta es la gran tragedia de la vanguardia, anulamos la promesa. Victoria sobre el Sol es un temprano, muy temprano caso de performance y de arte colaborativo. No es una obra musical, aunque en cierto modo lo es. No es una obra visual, aunque en cierto modo también lo es. Y no es ni siquiera una obra, aunque en cierto modo también lo es. Piensen ustedes en el emblema del sol. ¿Por qué aparece la palabra sol en el título? ¿Y qué implica una victoria sobre el sol? El sol, en cierto modo, según Matyushin, era el pasado, era aquello que debía asfixiarse. Piensen, por ejemplo, también que el mismo año de Victoria sobre el Sol, Khrushchev y Klevnikov habían firmado un manifiesto que tiene el hermoso y maravilloso título de Una bofetada al gusto del público. Dice, después discutimos. ¿Cómo? No, pero la idea es que no esté de acuerdo Kiblitsky. Hay una línea del manifiesto, Una bofetada al gusto del público, que dice lo siguiente. El pasado es estrecho, la academia y Pushkin son menos comprensibles que los jeroglíficos. A mí esto me resulta particularmente crucial, porque el problema con el pasado no es un problema generacional, sino es un problema de comprensión. Nosotros ya no entendemos ese pasado. Y en la medida que no lo entendemos, no lo necesitamos tampoco. Y en la medida en que no lo necesitamos, se vuelve prescindible. Y en la medida en que se vuelve prescindible, podemos destruirlo. Victoria sobre el Sol, en gran medida, pone literalmente en escena la destrucción de ese pasado inútil. Esto no quiere decir que en el pasado no haya elementos aprovechables. Por ejemplo, la canción como forma no es algo que necesitemos, sin embargo puede ser bastante útil y de hecho en Victoria sobre el Sol fue usada. Me gustaría que escuchemos el modo en el que Victoria sobre el Sol resuelve el uso de la canción.
Fíjense que es una canción que termina interrumpida a los tiros, es decir, termina interrumpida por el ruidismo, digamos. Lo que aparece súbitamente en escena es el ruido. Nosotros no podemos olvidarnos, por supuesto, de que este proyecto de Victoria sobre el Sol se remonta en realidad a los años de 1910 y 1911 y, como sabe muy bien Kiblitsky, a una élite intelectual de San Petersburgo que en algún momento, siguiendo la senda de los futuristas italianos, se presentaron a sí mismos como futuristas rusos. Y ahora voy a citar una frase de Kiblitsky que a mí me parece muy pertinente. Kiblitsky dijo una vez, hace unas semanas, hace unos meses, cuando hablamos por primera vez de este tema, que el futurismo italiano fue la llave, en realidad, para un futurismo sin formas. Esto a mí me parece particularmente significativo, porque nos indica hasta qué modo la revuelta de Victoria sobre el Sol no iba solamente contra el pasado, sino contra la idea misma de forma. De hecho, como ustedes sabrán muy bien, el famoso cuadrado negro que tuvo su primera y muy temprana y casi primigenia aparición en Victoria sobre el Sol, en la obra está destinado a la destrucción. Es decir, en cierto modo era un elemento negativo. En ese sentido es que yo les decía que, cuando hablé al principio, que a diferencia de cualquier continuidad, todo Victoria sobre el Sol es una ópera anti-ópera porque destruye cualquier posibilidad formal. Boris Groys, el teórico al que mencioné hace un rato, tiene un libro que se llama Arte en Flujo, en el que le dedica un capítulo entero a Malevich. Y una de las cosas que nos señala sobre Malevich es que la única imagen que sobrevive a la destrucción es la de la destrucción misma. Esto, para nuestros artistas de Victoria sobre el Sol, tiene incluso un correlato en el nivel más utilitario del lenguaje. El lenguaje mismo es destruido. Lo que se llama Zaum, que aparece muy frecuentemente hacia el final de Victoria sobre el Sol, no es más que un muy temprano también poema fonético. En el poema fonético lo que tenemos es una destrucción del significado. Es decir, el lenguaje pierde o queda relevado de sus funciones comunicativas y se convierte en lo que, en términos de Ferdinand de Saussure, llamaríamos puro significante. Fíjense, por ejemplo, en la canción militar con la que termina la ópera encontramos un ejemplo bastante claro de estas posibilidades del Zaum o de una poesía meramente fonética. Con poesía fonética quiero decir la que no está hecha con elementos significativos, sino que está hecho con puros sonidos. Es decir, hay una hemorragia del significado que vuelve
a esa lengua inútil. Y por lo tanto también la destruye. Oh. Дуду. Рая. Кабун. Жр. Вита. Джипа. Bien, esta es una reconstrucción, por supuesto, con la que Kiblitsky podrá o no podrá estar de acuerdo. Después lo discutimos de todas maneras. Pero mi punto acá, y con esto voy cerrando por una cuestión de tiempo, creo que ya me estoy excediendo, es que Victoria sobre el Sol es la obra de vanguardia más contemporánea de todas las que hubo en la vanguardia. Desde mi punto de vista, para encontrar algo semejante a Victoria sobre el Sol, habrá que esperar hasta los años 60 y Fluxus, en Alemania. Lo que estaba disperso en distintas líneas de la vanguardia, en Victoria sobre el Sol está completamente concentrado. Y buena parte del arte contemporáneo lo que hizo fue ir liberando conscientemente o sin saberlo esos impulsos contenidos en esa especie de broma escénica, una broma muy grave y muy seria por otra parte, que hicieron Malevich y sus amigos. Creo que en cierto modo Victoria sobre el Sol es el padre o la madre no reconocida del todo de nuestra contemporaneidad. Gracias.